Muy buenos días. En el nombre de Dios les saludo y bendigo a todos ustedes, hermanos cubanos, y a todos los que recorren la tercera corte del postdoctorado en línea a las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. En el marco del módulo 6, la hermenéutica analógica y ecosófica, ya hemos recorrido algunas síntesis de la historia de la hermenéutica, sus definiciones, objetos, características generales, el círculo hermenéutico, y nos encontramos entonces para explicar la esencia de la hermenéutica ecosófica. Esa esencia la vamos a explicar en varios sentidos, montándonos en los autores que han trabajado y que hacen de esta hermenéutica, que es profundamente decolonial planetario, que atiende al ser en tanto la inclusión mayor posible en el arte de habitar en el planeta. Vamos a pasar por esencialidades de José Martí, Panikkar, Rigoberto Pupo, y al final daré un poco más de detalle de la hermenéutica ecosófica y diatópica de mi persona. Por ello entonces vamos a la hermenéutica ecosófica como aprehensión cósmica de la conducta humana. Es esa la esencia verdadera de la hermenéutica ecosófica. Una aprehensión cósmica de la conducta humana, en palabras del doctor Rigoberto Pupo, y luego la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica de su servidora, y al final le quiero dar algún recorrido de los resultados que ya la hermenéutica va teniendo en utilización a nivel internacional de algunas investigaciones. Bien, la hermenéutica ecosófica como aprehensión cósmica de la conducta humana son necesidades de interpretaciones existenciales que resultan urgentes en la humanidad y se propician vinculaciones de la ética con la hermenéutica. Es que esta hermenéutica ecosófica, este tipo de hacer hermenéutica, esta manera sabia de hacer hermenéutica rescata la ética, porque la hermenéutica como tal, modernista y posmodernista, la ética fue distanciada muchísimo del ejercicio de la hermenéutica. Entonces se va a integrar como visión concreta los desafíos de la existencia de un mundo terrenal y humano. Por ello, se desarrolla una hermenéutica analógica que comprende la conducta humana con ansia cósmica de humanidad, sin obviar los diferentes referentes culturales y el contexto real en que se realiza. Estoy dándole lectura a algunas sabias frases del doctor Rigoberto Pupo. Ese fenómeno hermenéutico devuelve su propia universalización con una constitución óntica de lo comprendido. Ese tejido que va en un sentido universal del lenguaje se entiende como propia interpretación, porque es que rescata el estudio de una sociedad contemporánea que está en pleno crisis de valores y de sentido. Y eso ha entrañado al hombre de la tierra. Entonces va a salvaguardar el hecho de que el hombre es naturaleza y que se ha venido alienando a interpretaciones de la globalidad que lo han desvinculado de su perspectiva integradora, de su misión concreta ante los desafíos y peligros de la existencia. Y esa hermenéutica va a, sin afianzarse en el equivocismo, va entonces a ir a revitalizar la creación interpretativa como arte de vivir.
En esa hermenéutica ecosófica, tanto en su arista epistemológico como cosmovisiva, se deviene un tránsito de la ciencia a la sabiduría, de una sabiduría interpretativa que, sin acurar de la buena ciencia, la integra con otros saberes de la cultura y de la praxis en pos de la salvación del planeta y con él de nosotros mismos. Es que hay una sabiduría que se concreta más que una enciclopedia en una ecopedia cultural. Es una lógica de la ecosofía que integramos y conjugamos en escenarios donde los sujetos se despliegan en su eticidad estética y política en la construcción de comunidades educativas. Porque es que la hermenéutica ecosófica interpreta la conducta moral, sus ideas, principios y valores que norman o dan cauce al quehacer humano en un mundo de la escuela y del trabajo y de la vida. Porque es una perspectiva cósmica planetaria, sin perder los contextos socioculturales específicos, tal cual como nuestra luciérnaga, pronto en el nombre de Dios a cumplir 100 años de nacido, Edgar Morán nos da cuenta. Se trata de, como dice Alex Escamilla en la entrevista que le hace Marta Iglesias, de una misión, de un porvenir que nos espera, de un lugar amable de la vida, que a veces olvidamos, de una satisfacción que nos conduce a un paisaje de bienestar que experimentamos y que hacemos aparentemente inútiles y no productivos. No significa por ello que la hermenéutica ecosófica renuncia a la ciencia o a la tecnología, sino que subraya que el uso que hacemos de ella no satisface las necesidades humanas básicas como el trabajo en sentido donde estamos adaptando nuestra cultura a la tecnología y que deberíamos de hacer todo lo contrario. Entonces, hermenéutica ecosófica es una pragmática existencial cósmica crítica cuyas interpretaciones siguen una lógica plural en sentido cultural y complejo. Y es que se sigue un elán integrador cultural que caracteriza una interpretación constructiva y transformadora de una moral fundada en el bien común, en la justicia, en la libertad y la virtud del ser humano. Se trata de una emisión de una hermenéutica que esté comprometida con el destino de nuestro planeta y de la vida y de las condiciones de mirarlo como tal, para garantizar unas bases cosmovisivas que vayan a revisar cada vez más la toma de decisiones para la salvación del planeta. Porque es que esa mirada de infinitos textos de significancias humanas que median las relaciones humanas con la naturaleza y la sociedad, no constituyen una simple traducción, no es una simple traducción interpretativa al margen de intereses humanos, no. Es una responsabilidad de habitar en el planeta. Y se va entonces a una hermenéutica que es profundamente discursiva martiana, porque ella interpreta la realidad que en ese sentido cósmico, donde siempre actúa pensante y valorativa, donde la comunicación no tiene límites, porque despliega logos, significancias y unifica para captar todo lo vivido en un sistema bien. Porque el objeto de la vida y de la verdad que afanosamente buscamos en la hermenéutica ecosófica martiana va a ir a preguntar ahora por el objeto de la vida como satisfacción de anhelo, de perfecta hermosura, porque la virtud nos hace hermosos ante los ojos de Dios y nos hace que vayamos a entendernos como un todo donde uno no es sin el otro y donde somos naturaleza y no vinimos a conquistar la naturaleza sino a habitar sabiamente en ella, así como en todo el resto del planeta. Y es porque esa hermenéutica ecosófica bajo los ojos de José Martí va dirigida a una nueva inteligencia del oico, de la casa del mundo, una renovación práctica que deviene de una comprensión cósmica sobre la base de analogía y diferencia, una interpretación pletórica de razón y sensibilidad natural humana. Y es que en lo que se conoce de esa hermenéutica se somete a la crítica y al apriorismo de la subjetividad, porque
ella define una analogía sin absolutizaciones estériles, es decir, que no se va a pensar que consigue verdades únicas, no, porque en el hombre, cree Martí, hay una fuerza pensante, pero esta fuerza no se despierta ni desarrolla sin cosas pensantes. Además, hay armonía entre las verdades, porque hay armonía entre las cosas como un todo. Y es que la hermenéutica ecosófica profundamente martiana hace en estos tiempos actuales interpretar el espíritu humano con ansia de humanidad, de recivilización, con ansia de vivir plenamente respetando. Se trata de conseguir y concebir en nosotros una hermenéutica ecosófica que atienda a la alerta de que hay que hacer camino al andar, de que no queda otra alternativa si queremos que emerja una cultura del ser y una ética del género humano que garantice la existencia de la vida presente y futura. Y a ello debemos de ir, a atender con ojo avisor, con una profunda sabiduría, una inteligencia altamente metacognitiva profunda, dialógica, dialéctica, que atienda a los problemas graves del drama humano. Y es que congestionando, complejizando la diatopía y la ecosofía, nace entonces el transmétodo rizomático, la hermenéutica comprensiva, que en espacios decoloniales planetarios tiene su marca con los 3 pasos de Sousa: el analítico, el empírico y el propositivo. Y para ello este transmétodo, publicado en la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, va a dar una estocada a la manera de investigar, haciendo una hermenéutica profundamente decolonial, planetaria, que es ecosófica, compleja, diatópica y transdisciplinaria. Para ello, su construcción se fue dado en rizomas, que son al estilo árboles, de manera compleja, donde el tallo depende de la hoja de la raíz alimenta los frutos, y se va en un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la modernidad, de esa cara oculta y negada, en palabras de Dussel, porque se va a un asidero necesario para conseguir frutos de diálogos entre culturas, y se trata de ir a la búsqueda en la interioridad de la modernidad, de las culturas olvidadas, el otro encubierto de Dussel, y que en estudios transcomplejos está plenamente sustentado. Es allí como nace la hermenéutica comprensiva y ecosófica, en estudios de patrimonio cultural, de cultura, en la salvaguarda del planeta. Y allí asumimos la complejidad, esto es la transdisciplinaridad y la complejidad como transcomplejidad, que atiende y trasciende e implica un acercamiento entre la ciencia, el arte y la poesía, lo cual en definitiva es un episteme que propicia el encuentro dialógico y la reconciliación entre las distintas lógicas y modalidades. Esta hermenéutica comprensiva y ecosófica y diatópica comprende las disciplinas para generar un conocimiento transdisciplinar, no parcelado ni reduccionista, reconociendo lo inacabado y completo del conocimiento. Y es por ello que convoca a aperturas de fronteras disciplinares a aquellos conocimientos que la atraviesan y la trascienden, y deja el viejo debate de las investigaciones cualitativas, cuantitativas, sociocríticas, que ha hecho mucho daño a la humanidad, porque se comprende que el riesgo de ser mal interpretado por personas ortodoxas y lineales se corre con esta hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, pero ella da un vuelo, porque ella no se impone como credo, ni ideología, ni moda, porque por el contrario se va más allá de los paradigmas estáticos reduccionistas y sienta las bases de una investigación transcompleja como un nuevo episteme orientado hacia el renacer de la conciencia del ser humano, del saber ecosófico, de la ecosofía y del arte de habitar en el planeta. Y para eso nosotros rescatamos en esa hermenéutica
como transmétodo los efectos para construir un trasfondo metodológico, en palabras de Chavino y Villegas, para el enfoque integrador y transcomplejo, donde se acuña ese término transmétodo que necesita de partir de los métodos existentes para ir a complejizarse en esencias donde se envuelve lo transmetódico y se constituye un ascenso del pensamiento, un ejercicio de reflexión, donde se piensa permanentemente el status quo de la ciencia y donde también se piensa en el abrazo de los saberes científicos. Y es por eso que entonces, siendo la ecosofía una de las categorías y esa hermenéutica ecosófica que se rescata en la hermenéutica comprensiva, se va a un movimiento unido con Naes, a ese movimiento que no es superficial, sino que es antropocéntrico, profundo, que es bastante poderoso y que ha llevado a captar nuestra atención. Se rescata entonces allí y se devela las carencias de la ecología tradicional, porque cuando se hace una hermenéutica ecosófica hay un develar de la crisis y se devela entonces la esencia, la carencia de la ecosofía y la idiotopía, para rescatar con Naes y Rottermeier esa ontología que se entiende correctamente y que no es posible de comprender que se siga perpetuando el daño a la naturaleza por simple antojo, que eso implica el daño a todos nosotros y al planeta. Bajo esa esencia ecosófica se rescatan, en palabras de Rigoberto Pupo y José Martí, que esa ecosofía, como se plantea, no es una renuncia ni a la ciencia ni a la tecnología, sino que hace uso de las satisfacciones humanas básicas en el trabajo con un ambiente consentido, donde los saberes transdisciplinarios e integradores se constituyen en propósitos que dirigen a salvarse el ser humano desde una perspectiva integradora y humanista, donde se considera que la ecosofía se enmarca en la transcomplejidad y constituye un saber que despierta gran interés a la comunidad científica. Y es por ello que se rescata en la hermenéutica comprensiva también las obras de Capra con una percepción espiritual y religiosa, entendiéndose en la forma de conciencia, de comunicación del ser humano con el cosmos, con Dios, con el Espíritu Santo, desde el Espíritu Santo, porque va a rescatar las tres ecologías de Félix Guattari, pero también la sabiduría permeada en la intuición cosmoteéndrica de Panikkar y una recomposición de las prácticas sociales individuales con la ecología social, mental y medioambiental bajo una ética estética de una ecosofía verdaderamente sustentable. Y también, por supuesto, rescata esta hermenéutica comprensiva a lo diatópico que tiene entonces, en palabras primero de Panikkar y luego de Sousa, que dar cuenta de una diatopía, de un movimiento, de un pasaje que va a acercar y a disminuir en lo más posible ese pensamiento abismal que ha separado al hombre de la mujer, a lo abstracto de lo concreto, al ejemplo de la teoría, y que va entonces a tomar preeminencia ese pensamiento occidental para darle preeminencia a los conocimientos de ellos y dejar al sur como una incultura que necesita recivilizarse. Vamos a rescatar entonces con esa hermenéutica comprensiva, vamos a rescatar un sentido en el ser humano que deje de asfixiar y aquilosarse bajo religiones que no son los mandatos de Dios, como los ha dirimido en las Sagradas Escrituras. Y es que rescatamos entonces el hecho de acercarnos cada vez más en esos enfrentamientos, acercarnos más entre lo femenino y lo masculino, entre el objeto y el sujeto, entre sociedad e individuo, entre lo público y lo privado, entre lo científico y lo abstracto, entre los aborígenes y no aborígenes, entre las ciencias naturales y sociales. Nosotros vamos entonces con dignos diálogos a construir un abrazo reconciliable de comunicabilidad en el medio de las diferencias, de que unos no existen sin el otro. Esos topois, unos no existen sin el otros. Y también se procura una cercanía en un diálogo de saberes donde solo es posible una decolonialización en un espacio de abrazo
donde se legitime lo complejo y transdisciplinar como naturaleza de la vida, y en esa desdogmatización de la ciencia se encuentran estudios profundos de Boaventura dos Santos, que afirma que se debe problematizar a las ciencias y deconstruir los objetos que en ellas se estudian, porque hay que abrir un conocimiento científico mediante una hermenéutica adecuada, afirma Boaventura dos Santos, y para ello concluye que la hermenéutica diatópica, que forma parte de esta hermenéutica comprensiva, hace una conceptualización ecosófica y abrazadora del. Y entonces la hermenéutica comprensiva remite a toda la historia, en primer lugar en su construcción de cómo se concibe la hermenéutica, y se va de manera diatópica más allá de las distancias temporales al abrazo de los saberes. Y en esta presentación rápidamente de este transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo rizomático en la transmodernidad, también se rescata estas pragmáticas existenciales cósmicas y críticas, cuyas interpretaciones siguen una lógica plural en sentido cultural y complejo, pero al mismo tiempo está comprometido con el destino del ser humano y la tierra. Por ello entonces nosotros nos vamos a comprender en cada uno de estos discursos, cada vez que se utiliza la hermenéutica comprensiva en las investigaciones, tenemos como máxima comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro mismo conocimiento y conocimiento de base. Por ello se conjugan entonces ejercicios comprensivos para explicar no lo exterior, sino aquello que la hermenéutica tradicional no explicó ni comprendió, aquello que nace una vez que se descubren los encubiertos, aquellos encubiertos después de la invasión a nuestro continente. Entonces, cuando comienzan a aparecer todas esas víctimas de la modernidad y posmodernidad, entonces se puede hacer una hermenéutica comprensiva que respalde el carácter ecosófico complejo y transdisciplinar de los saberes provenientes de las culturas, y que fue iniciado con la tesis doctoral en 2016. Y allí se ratifica entonces una vía de una conciencia ecológica que nos permita comprender la naturaleza como parte del espíritu y del cuerpo, entendiendo que somos naturaleza y que debemos de vivir en un ejercicio de reciprocidad entre las culturas, que consiste en transformar y ir más allá en objetos, argumentos inteligibles y creíbles de otra cultura. Y por ello entonces, en ese carácter práctico que tiene la hermenéutica comprensiva, desarrollamos alternativas que posibiliten a la sociedad a desarrollar armonías de resonancia para vivir en una recivilización, en un campo espiritual también, que se rescate para ello esos saberes científicos y soterrados, donde ninguno cobra preeminencia por el otro, aceptando que la compasión debe ser utilizada como fuente positiva de energía. Y con ello, la complejidad, develando la crisis en una hermenéutica comprensiva, podemos ir a develar esa interdependencia que ha sido ocultada y que se ha puesto en la frontera de las ciencias y del conocer, y que ahora ella nos acerca de manera transdisciplinar a las comunidades, nos acerca a las instituciones educativas, pero también a creaciones de nuevos conceptos como aula, mente, espíritu, entre otros que son posibles ahora pensarse y que no eran posibles pensarse desde una hermenéutica modernista y posmodernista. Entonces, esa hermenéutica comprensiva tiene un elán, una sabiduría, un integrador y complejo que aporta construcción fundada en el bien, en la justicia y en la libertad del ser humano. Por ello entonces nos da una oportunidad de coordinar y de negociar sentidos como premisas propias, que conseguimos esencias en esas fronteras para conseguir sentidos comunes en topoi que se reconstruyen y que se reconocen en su originalidad. Y es así como
entonces esta hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica nace en la creación originaria de la educación patrimonial transcompleja y que se anida en grupos, en comunidades que en apariencia estaban apellidados de manera distinta, pero que se reconocen como seres humanos con un destino común, que es el destino del planeta Tierra. Por ello, rescata la hermenéutica comprensiva, la interpretación y teorización de diferentes autores en los momentos analíticos y empíricos, donde los empíricos tienen mucho que ver con la experiencia del autor para extraer ideas fuertes en los momentos propositivos desprendidos de los autores en las construcciones rizomáticas de dichas investigaciones. Y en ese tercer momento, el propositivo, que les digo que se encausa a configurar el objeto de estudio cada vez que se usa la hermenéutica comprensiva para el fortalecimiento donde se desprenden de los discursos de los autores, para ir a redimir en ese momento al sujeto investigador en su comprensión diatópica y ecosófica en su objeto complejo de estudio. Por ello, entonces, la hermenéutica aboga por un resplandor de los textos y del devenir de su subjetividad sin caer en el subjetivismo subjetivista ni el objetivismo radical. Porque debemos saber ante todo que esta hermenéutica comprensiva es mediadora, y es mediadora porque hay la necesidad de construir identidades nacionales y regionales que desborden los límites de la misma globalización, de lo económico, lo cultural y de las relaciones de poder. Y por ello entonces se consolida, por ejemplo, en nuestro país, investigaciones con auténtica y especial atención a regiones olvidadas, donde no podemos dejar morir a un ciudadano auténtico porque se disfrace de no importante y la globalización lo lleve a un ser inservible. Y con la hermenéutica comprensiva siempre nosotros tenemos conclusiones de apertura, no es de extrañar eso, porque la hermenéutica comprensiva no va a buscar verdades acabadas. Por eso es que ustedes al final de cualquier investigación que se haya realizado con la hermenéutica comprensiva van a tener similitudes en el momento final, donde le va a decir si hay algunas conclusiones, pero son conclusiones de apertura que no se jerarquizan y que se van a complejizar en un círculo hermenéutico profundamente ecosófico en el devenir del. Y dejamos en este análisis conclusivo que en plena libertad a la conjunción de las culturas, un diálogo liberador de aceptación del otro y sus posturas ante la legitimidad de los saberes, y dejar la diatriba entre cuál es verdadero. Y entre algunas investigaciones realizadas con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, solamente le voy a pasarlo. Por ejemplo, una de ellas, Hermes y Naturaleza, José Martí, Categorías ecosóficas emergentes, un artículo publicado en México, realizado en el marco de este postdoctorado. También la decolonialidad planetaria como urgencia en la decolonialidad como transmetódica, realizada también en el marco del postdoctorado y realizada con la hermenéutica comprensiva. Y una teoría decolonial planetaria en una línea de investigación propia que se llama Educación Matemática Decolonial Transcompleja, en la cual también hemos estudiado la enseñanza transcompleja de la matemática, y ha sido un artículo publicado en la Universidad Pedagógica de. Pero también se ha publicado en Itapetininga, en Brasil, Pedagogías decoloniales devenidas de esa educación matemática decolonial transcompleja, construidas bajo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Y para la gloria de Dios se han ido a estudios de Michel Foucault, pero ahora en planos decoloniales planetarios, usando la hermenéutica comprensiva, en el cual la pereza febril se muestra todavía latente en la educación matemática actual. Y ello también ha tenido su marca en estudios de economía, en estudios de economía y de finanzas, en las cuales se necesitan economistas transcomplejos que tengan estrategias con principios ecosóficos y antropoéticos. Y se ha hecho también un desligaje de la biopolítica para religar en una educación matemática decolonial transcomplejo, y allí también
ha tenido su paso los momentos analíticos, empíricos y propositivos de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Se han construido también visiones rizomáticas del patrimonio cultural en la transmodernidad como símbolo de la identidad. Y en un artículo publicado en la revista Arge de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Y también las mesetas morinianas para la recivilización de la humanidad fue publicada con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica junto con el doctor José Gregorio Lemus Maestre en el Instituto UNAIS de México, Durango. Y sirvió la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo para crear y mostrar como transmétodo la ya conocida investigación transdisciplinar crítica, pero ahora desenmascarada de los dominios posmodernistas que pueden atar a la transdisciplinaridad y la complejidad. También algunos epistemas transcomplejos de los saberes patrimoniales en la transmodernidad, un artículo publicado en también se ha hecho serias críticas a la antropolítica en Venezuela como un cuenco de mendigo en plena pandemia, y ese es un artículo que se ha publicado con la hermenéutica comprensiva en Bogotá. Y la investigación, acción participativa compleja como transmétodo rizomático ha sido otro transmétodo que se ha construido bajo la mirada y la introspección de la hermenéutica comprensiva, ecosófica. Y la revista Hipótesis en Itapetininga ha publicado un artículo muy hermoso dedicado siempre, como siempre, pero especialmente con sustento de las Sagradas Escrituras, a la necesaria metamorfosis por la cual estamos pasando. Como ustedes pueden ver, no son pocos, y esta es apenas una muestra de todas las investigaciones, y también no he incluido acá las que han publicado otros autores con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Entonces deja huella y trasciende la hermenéutica ecosófica y la diatópica a una conjunción ecosofía-diatópica. Y en las referencias les cuento que he pasado por las obras de Capra, de Guattari, de Santos, de Bautista, las obras de Dussel, de Morán, de Náez, de Panikkar, Pupo, de mi persona, de Guattari, y por supuesto de Panikkar y Saa, un pensador transcomplejo de Venezuela, de San Joaquín de Turmero. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre, siempre y por siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias a todos ustedes.